Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Katy y estoy aquí para hablaros un poquito de las diferencias que existen dentro del trasplante capilar, utilizando siempre la técnica FUE, que ahora os contaré un poquito en qué consiste, seguro que muchos de vosotros ya sabéis en qué consiste, pues las diferentes técnicas que podemos utilizar a la hora de implantar las unidades foliculares que hemos extraído, ¿vale? Entonces, esa implantación puede realizarse o bien con pinza, luego os enseñaré cómo son las pinzas que utilizamos para implantar, o se puede utilizar un instrumento que comienza a utilizarse mucho últimamente, aunque en mi caso concreto lo llevamos utilizando hace ya muchos años, que es el implanter de HI. ¿Vale? Entonces, como método de extracción para obtener las unidades foliculares, en la actualidad ya se utiliza la técnica FUE, en contraposición con la técnica FUS o la técnica de la tira, que se la llamaba también. Consistía básicamente en extraer una tira de cuero cabelludo y luego las cortadoras o cortadores que se llamaban de esa tira de cuero cabelludo iban separando una a una las diferentes unidades foliculares para posteriormente implantarlas. De tal manera que, bueno, pues se tenía que suturar, se daban unos puntos de sutura, etcétera. Eso prácticamente ya no se utiliza la técnica FUS, la técnica de la tira para extraer las unidades foliculares que posteriormente vamos a implantar, sino que se utiliza la técnica FUE. La técnica FUE lo que significa es que vamos a ir extrayendo, tunelizando previamente, que es abrir un canal en el cuero cabelludo para posteriormente extraer una a una las diferentes unidades foliculares que vamos a extraer. ¿Qué ventajas tiene utilizar la técnica FUE en lugar de la técnica FUS? Bueno, pues tiene muchas, desde la recuperación del paciente a que es una técnica mínimamente invasiva, me permite seleccionar las unidades foliculares con el número de pelos que voy a necesitar dependiendo de la zona en donde tenga que trasplantar posteriormente el pelo. La recuperación, como he dicho, es mucho más rápida, sangra mínimamente. Entonces, todo eso son ventajas que no tenía la técnica FUS. Por eso la técnica FUS está prácticamente en desuso y es raro que ya un paciente nos pida esa técnica para extraerle las unidades foliculares que posteriormente le vamos a implantar. Vale, pues imaginaros que ya hemos extraído todas las unidades foliculares, ¿vale? Utilizando esta técnica FUE y luego las tenemos que implantar. Pues como os he dicho, esa implantación se puede hacer de dos maneras diferentes. O bien podemos utilizar la técnica de la pinza, que se llama pues vulgarmente así, técnica de la pinza, porque consiste en que en la zona donde yo voy a tener que implantar o donde la persona sufre el problema de alopecia y necesita poner pelo, previamente se han hecho una serie de incisiones donde una a una los técnicos, pueden ser enfermeros o auxiliares de enfermería, van a ir colocando esas unidades foliculares. Entonces, primero tengo que hacer todas las incisiones del total de las unidades foliculares que he extraído y una vez que están hechas todas las incisiones, una a una, las voy tapando, ¿vale? Entonces, de tal manera que voy a ir seleccionando unidades foliculares de un pelo, dos pelos como mucho, si no hubiera de uno, para primeras líneas, para entradas, mientras que voy a utilizar unidades foliculares de más pelos, de dos, tres o más, para dar densidad, para hacer coronillas, para cubrir cicatrices. Entonces, como os digo, esas incisiones se pueden utilizar o bien utilizando una lanceta precortada, aunque últimamente se está utilizando mucho la punta de zafiro. La punta de zafiro me permite hacer un corte muy limpio y además tiene una longitud determinada, es decir, tiene como propio tope el mango de esa punta de zafiro y tiene la longitud que debe tener para que posteriormente con una pinza así, ¿vale? Luego os diré las características que tiene esa pinza, pues yo vaya cogiendo las diferentes unidades foliculares y las vaya introduciendo en la incisión, de tal manera que no me queden ni sepultadas en el cuero cabelludo, porque no pueden quedar enterradas, ni tampoco me queden de manera muy superficial, porque si no, con cualquier movimiento, incluso cuando vamos echando suero fisiológico para ir limpiando e hidratando las unidades foliculares que vamos implantando, si están muy superficialmente puestas, pues se quitaría muy fácilmente y tendríamos que volver a empezar, ¿vale?
¿Qué características tiene esta pinza, que no sé si veis, de implantar? Bueno, es una pinza angulada, tiene un ángulo de 45 grados, ¿vale? De tal manera que los dientes de la pinza lo que me permiten es abrir un poquito la incisión y dejar colocada la unidad folicular, haciendo un movimiento tal que así, ¿vale? Es como si quisiera puntear, hacer puntitos, lo que pasa que las aperturas en el cuero cabelludo ya están hechas y yo lo que tengo que hacer, ni más ni menos que, dicho parece muy sencillo, pero es un señor trabajo, es ir cogiendo una a una las unidades foliculares e irlas introduciendo. Imaginaros que esta es la incisión, tengo aquí el agujerito de la incisión, cojo mi pinza y meto para sacar, de tal manera que la unidad folicular se me quedaría ya, ¿vale? No se me vería, lógicamente, sino que quedaría simplemente un pequeño puntito blanco que se corresponde con, bueno, pues la poquita de grasita que va nutriendo a la unidad folicular. ¿Quién hace este trabajo? De hacer las incisiones previamente para posteriormente implantar las unidades foliculares. Pues bien, las incisiones es un trabajo que siempre le va a corresponder al médico, al cirujano capilar. Es algo que es su función, depende de él. Por lo que respecta a la implantación, lo puede realizar tanto el médico como el técnico, pero el técnico nunca debe realizar las incisiones, no es su labor, no es su función, ¿vale? De tal manera que es habitual que, bueno, pues que haya médicos, cirujanos capilares que conozcan muy bien a sus técnicos, hagan todas las incisiones y luego dejen a los técnicos, que generalmente suelen ser un mínimo de 2, porque podemos ir trabajando en diferentes partes del cuero cabelludo, uno en la parte de delante y otro en la parte de detrás, o uno en la parte de la derecha y otro en la parte de la izquierda, de tal manera que no nos estorbemos. Entonces, los dejamos para que ellos vayan implantando todas las unidades foliculares que previamente hemos ido extrayendo, ¿vale? Entonces, esa labor ¿a quién le corresponde? Le corresponde al técnico, pero el médico también la puede hacer perfectamente. De hecho, cada vez hay más médicos que se están interesando en aprender cómo se implantan las unidades foliculares con pinza. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta que si hay en algún momento, imaginaros que por el motivo que sea, un técnico se me pone malo, o simplemente por saber que yo, que soy el cirujano capilar, quiero saber también cómo se implanta y la dificultad que tiene implantar, pues cada vez más médicos se están interesando por aprender a implantar con pinza, con la técnica de la pinza. De tal manera que, ya os digo, es cojo las diferentes unidades foliculares que previamente pues he contado, he clasificado, etcétera, las clasifico en función del número de pelos que tengan. Por lo que os he dicho antes, no colocamos el mismo número de pelos en la parte delantera que el número de pelos en la parte trasera. La primera línea, las entradas, generalmente tienen unidades foliculares de 1, de 2 pelos como mucho. Y a medida que me voy avanzando en dirección a la coronilla, ya esas unidades foliculares tienen 2, 3, 4, incluso más pelos. Entonces, debo colocar las unidades foliculares con el número de pelos que corresponde dependiendo de la zona, ¿vale? Eso en cuanto a la utilización de la pinza. Como os digo, en los últimos años cada vez está cogiendo más adeptos el implantar, en lugar de con la pinza, que ahora veremos ventajas y desventajas de cada una de ellas también, con un instrumento que se llama implanter, ¿vale? Implanter hay de diferentes tipos, pero el último que se está utilizando, para los que últimamente lo están utilizando, pero yo os digo que nosotros llevamos utilizándolo muchos años, o sea que para nosotros no es un instrumento nada nuevo. Entonces, esto es un implanter, ¿veis? Tiene aquí una aguja, voy a acercar un poquito, biselada, y entonces tiene un mecanismo muy parecido a un boli. Tiene un botón en el que yo aprieto, la aguja queda recogida y hay un muelle en su interior que lo que hace es empujar la unidad folicular. Os puede surgir la duda de, muy bien, ¿y cómo introduzco, Katy, la unidad folicular que yo he extraído en la aguja del implanter? Pues claro, es un señor trabajo, porque lo que tengo que hacer es coger la unidad folicular, a ver si lo podéis ver, y en este bisel introducir con mi pinza, como si estuviera enhebrando, parecido a meter un hilo en una aguja, en el ojo de una aguja, la unidad folicular.
De tal manera que una vez que yo la tengo colocada, ¿vale? Introduzco la aguja en el cuero cabelludo, aprieto el botón, suelto y ya me quedaría la unidad folicular colocada en la incisión que previamente yo he hecho con la aguja. Es decir, resumiendo un poquito lo que hemos dicho, lo que hemos visto hasta ahora. Con la técnica de la pinza, cuando implantamos con pinza, previamente tengo que hacer todas las incisiones y posteriormente implantar todas las unidades foliculares en cada una de las incisiones que tengo abierta. Por el contrario, con el implanter, la incisión y la implantación la hago en el mismo movimiento, porque la propia aguja me abre el canal y el muelle que hay en el interior me empuja la unidad folicular dentro del cuero cabelludo. Con lo cual, alguien puede pensar, pues es más rápido que la pinza. Bueno, una técnica no es más rápida que la otra ni la otra que la una. Va a depender de la pericia, de la experiencia de las personas que estén utilizando cada una de las técnicas. Es decir, hay personas que son, o que somos, porque yo suelo utilizar más el implanter que la pinza, muy rápidas con el implanter, pero no por nada, sino porque lo llevamos utilizando muchísimos años, y por el contrario de otras personas que nunca han utilizado el implanter y claro, tienen una velocidad con la pinza que los ves trabajar y dices, bueno, madre mía, qué velocidad. Entonces, no hay una técnica más veloz que otra, porque va a depender de nuestra experiencia, de lo que hayamos practicado o con lo que nos hayamos formado, ¿vale? Vamos a ver qué ventajas o qué desventajas o diferencias, si no queremos llamarlo ventajas o desventajas, entre una técnica, entre la pinza y entre el implanter, ¿vale? Pues mirad, con la pinza, como os digo, las incisiones me las hace previamente el médico, el cirujano capilar, y posteriormente son los técnicos los que se quedan a implantar. Cuando estamos implantando con pinza, puede haber 2, incluso hasta 3 técnicos trabajando a la vez. Es decir, si tenemos un grado de alopecia muy avanzado y se necesitan implantar muchas unidades foliculares, la técnica de la pinza me permite tener trabajando hasta 3 personas a la vez sin estorbarse. ¿Por qué? Porque la persona que hace las incisiones, es decir, el médico y el cirujano capilar, a esas incisiones ya les va a dar la dirección y la inclinación en la que debe ir implantada la unidad folicular para que luego crezca correctamente. O sea, tiene que crecer respetando y la dirección del pelo que tuvo el paciente o que todavía tiene, porque hay veces que todavía tienen y entonces tenemos que respetar la dirección y la inclinación del pelo que esa persona tiene. Si no tiene prácticamente nada, solamente ya debajo de la coronilla, pues ahí tenemos unos estándares tipos de cómo crece el cabello en cada una de las zonas de la cabeza, con lo cual las tenemos que respetar también. Por eso, con la técnica de la pinza, como al hacer la incisión ya me han dado la inclinación y la dirección, pueden estar trabajando hasta 3 personas a la vez. Porque yo simplemente, entre comillas vamos a ponerlo de simplemente, tengo que insertar la unidad folicular, pero no tengo que jugar con la pinza a la hora de dar dirección o inclinación. Simplemente es cojo la unidad folicular, introduzco, cojo, introduzco, ¿vale? Más cositas que tiene la pinza. Como nosotros previamente hacemos las incisiones, ¿qué es lo que sucede? Que esas incisiones están abiertas. Y hasta que no voy introduciendo en cada una de ellas las diferentes unidades foliculares, van sangrando. Entonces, eso lo que hace es que yo tenga que estar cada X tiempo limpiando la zona con un pulverizador que lleva un suero fisiológico. ¿Para qué? Pues para ver dónde tengo que seguir haciendo incisiones, porque si no es muy complicado ver dónde he hecho y dónde tengo que hacerlas, en qué dirección y en qué inclinación, ¿vale? Lo mismo le va a pasar al técnico que tenga que hacer la implantación, que como va a tener incisiones que hasta que no introduzca en ellas unidades foliculares van a seguir sangrando, la visibilidad es mucho menor. Entonces tienen que estar limpiando continuamente la zona donde van implantando para poder ver qué incisiones todavía no tienen en su interior una unidad folicular, ¿vale? ¿Qué pasa posteriormente? Que una vez que he implantado todas las unidades foliculares con la pinza, tengo que limpiar muy bien, porque si no, la costra que se va a formar va a ser mayor de lo que nos gustaría.
Y la costra, tener en cuenta, por si no lo sabéis, más de 15 días no se debe conservar, es decir, a los 15 días no debe quedar ninguna costra en el cuero cabelludo, sino es que o hemos limpiado nosotros mal o el paciente que se tiene que hidratar en casa una vez que se realiza la cirugía y hasta que se haga el primer lavado no se ha echado el suero con la frecuencia que debiera o algo ha pasado para que esas costras todavía estén ahí. Entonces, nos puede dificultar un poquito la cicatrización y la posterior caída de las costras, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede con el implanter? Como en el implanter yo voy a hacer la incisión y en el mismo momento que hago la incisión la voy a tapar, ¿vale? Con esa unidad folicular que yo tengo cargado el implanter, ¿qué es lo que sucede? Que el sangrado es prácticamente mínimo. ¿Por qué? Por lo que os digo, porque yo abro un canal, pero no voy a sacar la aguja del cuero cabelludo, sino que ya abierto voy a introducirlo. Es decir, es como si tuviera algo abierto y pongo un tapón. Inmediatamente la sangre que puede salir por ese canal que yo he abierto, por esa incisión que yo he hecho, la tapo de tal manera que el sangrado es mínimo. Cuando digo mínimo es prácticamente, bueno, a no ser que sea una persona que tenga un sangrado abundante por el motivo que sea, pero no es lo habitual. ¿Vale? Entonces, la recuperación va a ser mejor, la formación de las costras va a ser también muchísimo menor y es una cirugía que se ve mucho más limpia. Algo que puede no tener importancia a nivel médico, es decir, el éxito del trasplante no va a depender de si la cirugía está más limpia o menos limpia, pero sí que estéticamente los pacientes ya nos están pidiendo cada vez más que un trasplante capilar se le note lo menos posible. Por lo tanto, no es lo mismo salir con costritas de sangre, con zonas del cuero cabelludo, con gotitas de sangre, que salir de una cirugía capilar con, nada, esos puntitos que os digo blancos, que seguro que habéis tenido la curiosidad de ver cómo es el resultado de un trasplante capilar y son muchos puntitos blancos pegaditos uno al lado de otro. Pues ese es el aspecto que deberían tener los trasplantes capilares y así deberían salir los pacientes de las clínicas, con ese grado de limpieza. Pero es que además, no solamente eso, tener en cuenta que los pacientes piden una cirugía capilar por una cuestión estética. Es decir, no se ven bien porque les falta pelo, quieren verse bien y por lo tanto están buscando cada vez más el cuidar que se note lo menos posible, que nadie tal, que sea lo más fácil posible. Entonces, si imaginaros que vienen a nuestra consulta, vienen a nuestra clínica para hacerse una cirugía capilar y salen de allí, pues bueno, como seguramente habéis tenido oportunidad de ver, y no voy a mencionar lógicamente a ninguna clínica, porque aquí como todo, hay clínicas buenas aquí en España, hay clínicas malas, hay clínicas buenas fuera de España y hay clínicas malas. O sea, buenos y malos hay fuera y dentro de España. Pero no es lo mismo que el paciente se mire al espejo y se vea, pues eso, con el cuero cabelludo de aquella manera, todo manchado, etcétera, que se vea todo limpito, todo blanquito y, bueno, eso le va a tranquilizar mucho. Entonces, eso sí que es una ventaja que, por ejemplo, tiene el implanter frente a la pinza, que me permite dar esa limpieza. Por la contra, ¿qué es lo que me impide? Pues me impide, por ejemplo, que trabajen más de una persona a la vez. ¿Por qué? Porque la implantación con implanter la debe realizar sí o sí un médico o un cirujano capilar. Un técnico no va a hacer la implantación con implanter. La función del técnico, cuando se utiliza la técnica del implanter para implantar, ¿vale? Su función es cargar el implanter, los diferentes implantes, con todas las unidades foliculares que hemos extraído previamente. Pasárselas al médico y el médico las va implantando una a una. Igual que en la técnica de la pinza hacíamos las incisiones una a una, pues en el caso del implanter igualmente se hace la incisión y la implantación una a una. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, con el implanter yo también le tengo que ir dando la inclinación o la dirección. Y si tengo, imaginaros, yo soy diestra, si mi compañero o mi compañera es diestro como yo, no vamos a poder trabajar. Entonces necesito un compañero que sea zurdo o que su mano dominante sea la contraria a la mía. Es decir, que si soy zurdo, él sea diestro o al revés, porque así sí que podemos implantar a la vez. Si no es así, la implantación la hace una persona y entonces por eso muchas veces se dice que con el implanter las cirugías son más lentas,
No es que sean más lentas, es que con la técnica de la pinza podemos estar implantando hasta 3 técnicos a la vez. Sin embargo, con la técnica del implanter es el cirujano el que tiene que implantar una a una las diferentes unidades foliculares. Ahí, si le queremos restar velocidad, pero no hay tampoco porque yo os digo que la velocidad va a dar la pericia o la experiencia de la persona que implanta y de los técnicos que le vayan cargando previamente las unidades foliculares. Entonces, ¿la buena velocidad cuál es? Aquella en la que el médico siempre tenga implantes cargados para implantar y los técnicos tengan siempre implantes vacíos para volverlos a cargar con unidades foliculares. Esa es la buena velocidad. De tal manera que si veis cirugías capilares con implante, con equipos o equipos de trabajo experimentados, vais a ver que la velocidad que se adquiere es igual de rápida, no voy a decir más porque tampoco lo he medido, la verdad, que con la pinza. Lo que pasa es que tiene esa particularidad. En la pinza las incisiones las hace el médico e implanta el técnico, aunque podría implantar el médico también, pero en la utilización del implanter, sí o sí, la implantación la debe hacer el médico, mientras que los técnicos van a ir cargando las diferentes unidades foliculares. Por eso hay veces que se elige la técnica o se utiliza una técnica en una clínica u otra, dependiendo también de lo que el médico sepa o haya aprendido a hacer. Si hay médicos que no han aprendido a implantar lógicamente con implanter, pues ellos van a necesitar técnicos que sepan utilizar la pinza. Por el contrario, si tenemos cirujanos capilares que han aprendido y que utilizan el implanter para implantar, lo que van a necesitar es técnicos que sepan cargar un implante. Es decir, tan difícil puede resultar introducir una unidad folicular dentro de una incisión previamente realizada como cargar un implanter con una unidad folicular. O sea, es exactamente lo mismo. ¿Alguna diferencia que puede tener? Las incisiones siempre son más grandes que las unidades foliculares. Con lo cual, ahí tengo un mayor tamaño para introducir mi unidad folicular. Es decir, cuando hago incisiones, tengo ese juego, tengo ese margen de tamaño. Cuando implanto con implanter, con este tipo de implanter que es de HI, ¿vale? Para que os lo he dicho antes, no. ¿Por qué? No sé si veis, lo veis bien, ¿vale? Que cada uno de los implantes tiene una gomita con un color diferente. Hay hasta otros 2 colores más. Y la gomita, el color lo que nos indica es el diámetro de la aguja. De tal manera que yo tengo el espacio para cargar mi unidad folicular que el que me da la aguja. El que tiene esta gomita, no sé si lo veis, de color rojo, tiene un diámetro de 0,8 milímetros. Y la que tiene la gomita de color azul tiene un diámetro de 1 milímetro. Con lo cual tengo que jugar con 0,8 o con 1. ¿Vale? La incisión siempre va a ser un poquito mayor, un pelín. No vamos a hacer incisiones mucho más grandes porque si no las unidades foliculares directamente se saldrían. Pero es que los hay todavía más pequeños, es decir, se está dando tal precisión a la cirugía capilar que tenemos implanter con la gomita de color verde, que esos tienen un diámetro de 0,64, y luego tenemos otros con la gomita de color amarillo, que tienen un diámetro de 1,2 milímetros. De tal manera que estamos utilizando implantes de color verde de 0,64 para hacer cejas, para hacer una primera línea de entradas que queremos que estén las unidades foliculares muy juntitas la una de la otra, para hacer barbas que quedan fantástico con el implanter, para hacer pubis, que hay veces que nos piden reconstrucciones de pubis, personas que se han hecho un láser total y ahora quieren llevar otra cosa, pues aunque os parezca surrealista, también se utiliza el implanter verde o como mucho el de color rojo. Entonces, como veis, tiene una dificultad añadida, es decir, las personas que se forman con implanter, los técnicos que se forman con implanter, pues tienen que tener mucha pericia, mucha precisión a la hora de cargar estos implantes con las diferentes unidades foliculares. Pericia que de verdad, como cualquier otra cosa, nos lo va a dar el practicar y la experiencia. Es decir, en el mundo capilar no hay ningún secreto
ay, es que se me da fatal, ay, es que se... No, no, ni se te da bien ni se te da mal. Es una cuestión de practicar, 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 invertir un montón de horas en practicar y contra más practique, mejor me saldrá, más rápido seré y más preciso seré. O sea que no hay ningún otro secreto. ¿Por qué os decía al principio que la técnica del implanter parece que en los últimos años va ganando adeptos, tanto a nivel sanitario como a nivel de pacientes que lo piden? Es una técnica que cada vez está más demandada. Pues bien, cuando utilizo la técnica de la pinza, como tengo que hacer incisiones previamente a la implantación, esa persona tiene que rasurarse sí o sí el pelo. O bien se trata de una zona en donde ya no hay pelo. Y ya cada vez hay más personas que no quieren rasurarse el pelo porque no quieren que se les note que se han sometido a una cirugía capilar. Entonces, si no quieren rasurarse el pelo, no podemos hacer incisiones y no podemos utilizar la técnica de la pinza, porque no veríamos dónde estamos haciendo la incisión y no sabríamos, si no vemos, si la incisión que estamos haciendo nos puede estar traumatizando las unidades foliculares que tengo alrededor. Sin embargo, el implanter sí me permite hacer ese tipo de cirugías. Es decir, el implanter me permite hacer un trasplante capilar sin rasurar el pelo de la persona, me permite hacerle cirugía capilar a mujeres, que en muchas ocasiones las mujeres no han podido hacerse cirugías capilares porque la mayor parte de ellas tienen alopecias difusas, entonces lo que han perdido es densidad, pero no tienen una zona completamente despoblada como para hacer incisiones y entonces no eran aptas para una cirugía de este tipo porque podíamos provocar un daño mayor que el beneficio que iban a conseguir con la cirugía, y el implanter sí que me permite hacer eso. Entonces, por eso los pacientes cada vez la piden más. Y por otra cuestión también importante, que yo quiero que conozcáis, ¿vale? Hace unos años recordaréis que hubo un boom, todo el mundo, casi todo el mundo se iba a Turquía a hacerse un trasplante capilar. Y mucha gente pues a mí me preguntaba, pero Katy, ¿y se van a Turquía a alguien que no conocen y si les pasa algo, y etcétera, etcétera? Y luego, ¿cómo les hacen las revisiones, etcétera? Bueno, es que Turquía vendía las cirugías capilares muy baratas y las hacían con pinza. De tal manera que las personas que no podían pagarse aquí una cirugía capilar y se la querían hacer, se iban a Turquía. ¿Qué hemos hecho en España? En España y en el resto de países de Europa, que hemos bajado el precio de la cirugía con pinza. De hecho, hay un montón de clínicas, si veis, low cost, que venden las cirugías a un precio fijo de mercado, hasta tantas unidades foliculares un precio y más de estas otro precio. Cerrado, ¿no? Que luego siempre se les suele sumar aparte la anestesia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué han hecho? Han bajado el precio y casi lo han igualado a Turquía. De tal manera que, aunque no es igual de barato que el que ofertan en Turquía, el tanto más no es tan significativo como que la persona diga, bueno, pues no me ahorro tanto, prefiero quedarme en España, allí tengo el médico al lado, la clínica al lado, las revisiones, etcétera, etcétera. De tal manera que cada vez la gente se va menos a Turquía para realizarse una cirugía capilar. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que los turcos se han dado cuenta, claro, y entonces han dicho, pues no pasa nada. Como sabemos que cada vez hay más personas que demandan el implante, pero que es una técnica, una cirugía mucho más cara que la que vendemos con pinza, luego os diré, ¿vale? Están ofertando muy baratas las cirugías con implantes de HI. Y entonces enumeran todas las ventajas, entre ellas, no hace falta que te rasures el pelo para hacerte un trasplante capilar, nadie lo va a notar, para que nuevamente la gente se vaya a Turquía a hacerse una cirugía con implanter. Con lo cual, pues claro, las personas que no han utilizado habitualmente esta técnica, pues empiezan a aprender porque cada vez les llegan más pacientes a las clínicas demandando esta técnica y no se la pueden dar. Y entonces están perdiendo pacientes. Lógicamente, tienen que poder ofertar o deberían poder ofertar las dos técnicas y dependiendo de lo que me demande el paciente, sea capaz de ofrecérselo. Si es una cirugía con pinza, se la ofrezco porque sé, y si es una cirugía con implantes, se la ofrezco porque sé también.
Entonces, por eso os digo que cada vez va ganando más adeptos, pero que no es por casualidad, es porque ya nos viene de Turquía lo que va a suceder, y lo que va a suceder es lo mismo que con la pinza. Al final, pues aquí se bajará el precio del implante, del trasplante capilar utilizando implantes de HI. El problema es que de momento no hay tantos técnicos ni tantos médicos que dominen esta técnica. Entonces, pues bueno, pues hay que aprender para no quedarse fuera del mercado, porque al final va a pasar un poquito como con la técnica del FUS y del FUE que os comentaba al principio de la webinar, que antes se hacía siempre por defecto a la tira, lógicamente no existía la técnica FUS, y cuando empezó a introducirse la técnica FUS, ahora ya porque utilizamos un micromotor, pero al principio no existían micromotores, lo hacíamos manual, con un punch manual, metálico, y así una a una íbamos extrayendo las unidades foliculares, o sea que era un señor trabajo. Bueno, pues hubo personas que no quisieron aprender, la técnica fue y claro, se quedaron obsoletas, porque el paciente ya no quería, la persona que demanda una cirugía, pues no quería que les trajeran una tira de cuero cabelludo, que luego le dieran puntos, y luego quitarse los puntos, la recuperación, no quería eso, quería que la cicatriz fuera cada vez menor, la recuperación más rápida, etcétera, etcétera. Bueno, pues el implanter y la pinza tiene un poco eso. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Ninguna. Os lo he dicho hace un ratito. No hay ninguna técnica, mejor ni peor. Lo que hay mejor o peor son las personas que utilizan las técnicas. Ni más ni más menos. O sea, hay equipos que hacen trasplantes capilares con pinzas, que el resultado es espectacular porque manejan la técnica maravillosamente bien, porque llevan un montón de años utilizando la técnica de la pinza y tienen mucha experiencia. Y hay equipos que hacen trasplantes capilares con el implante, con el DHI, y el resultado es igualmente espectacular. Entonces, el resultado no depende de la técnica, depende de la pericia del equipo. Entonces, si, bueno, pues las personas que están viendo este webinar o las que se han apuntado, que aprovecho para recordaros que todas las que os habéis apuntado, luego os mandaremos mañana toda la grabación de la webinar de hoy, pues si algunas de vosotras estáis pensando en formaros como técnicos capilares o como cirujanos capilares, ¿vale? Si hay algún médico que nos esté viendo, pues lo interesante que es, pues aprender las dos técnicas. ¿Para qué? Para que si mis clientes, mis pacientes me demandan las dos, se las pueda ofrecer. Y los técnicos, enfermeros auxiliares, ¿para qué? Pues porque dependiendo de lo que me vaya a pedir la persona que me va a contratar, sepa manejar las dos técnicas. Si me piden si sé implantar con pinza, decirles sí, sé implantar con pinza. Pero si la pregunta es, ¿tú sabes cargar implanter? ¿Has trabajado alguna vez con implanter? Que me digan, sí, también sé. Entonces, esa es la mejor manera para no quedarse fuera de este boom que tenemos ahora de capilar, que cada vez va más. Tener en cuenta que nosotros, vamos, durante el confinamiento, porque no podíamos, lógicamente, como nadie, salir a la calle, salvo los servicios fundamentales, pero nosotros una vez que se terminó ese periodo de confinamiento, nosotros acudíamos a trabajar con nuestros salvoconductos, etcétera, y no dejamos de realizar cirugías capilares en ningún momento de la pandemia. Es más, hubo, yo creo que casi más, estoy ya recordando un poco de memoria, pero creo que hubo más boom de cirugías capilares porque como la gente estaba encerrada en sus casas, era un buen momento para hacerse una cirugía capilar y que cuando se volviesen a reenganchar nuevamente a la vida normal o medianamente normal, nadie se diera cuenta, o casi nadie, que se había sometido a una cirugía capilar. Es decir, que es, bueno, pues una demanda que cada vez es mayor, pero que cada vez es verdad que los pacientes son mucho más exigentes. Ya no solamente en medicina estética, pero en medicina, en cirugía capilar, mucho más. El paciente de cirugía capilar ya no se conforma solamente con tener pelo, no mira solamente el tener pelo, sino que mira el tener pelo, que la recuperación sea mayor, sea mejor, que pueda reincorporarse a su vida normal lo antes posible, que no tenga inflamación en la cara, que por supuesto no tenga dolor, que las cirugías capilares son prácticamente indoloras. Entonces, es una fuente de trabajo que no sé si en algún momento decaerá, pero de momento, desde luego, no está decayendo, todo lo contrario. O sea, tenemos tal demanda de cirugías capilares. Hubo una webinar anterior, en el mes de marzo creo que fue, que
yo se lo decía a las personas que me estaban escuchando, o sea, necesitamos tal cantidad de técnicos capilares que es que los que son no dan abasto, o sea, no damos abasto para sacar adelante todo el trabajo que tenemos, pues porque hay un volumen exagerado de trabajo. Entonces, es una buena opción de decir, oye, yo estoy trabajando en esto, soy auxiliar de enfermería, soy médico, soy enfermero, pero bueno, no sé, quiero dar una vuelta a mi vida laboral, ¿no? Quiero darle un cambio, un giro, un lo que sea. Pues es un buen campo donde darle un giro. Os digo que aquí es difícil, si lo hacéis bien y sois buenos y practicáis, etcétera, es difícil que os falte trabajo. Porque a nosotros no nos falta trabajo, lo que nos falta es tiempo para hacer el trabajo y personal para sacar adelante todo el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, pues bueno, es una manera de buscar un nuevo rumbo profesional. ¿Qué más cositas? Temas de precios. ¿Cómo se pagan las cirugías capilares? ¿A cuánto le pueden pagar un técnico? ¿A cuánto le pueden pagar un médico por una cirugía capilar utilizando una técnica u otra? Tener en cuenta que la cirugía capilar que utiliza para implantar la técnica de pinza se están vendiendo en torno a los 2.500 euros aproximadamente. ¿Vale? Generalmente, los técnicos que utilizan la técnica de la pinza para implantar están cobrando unos 250, 300 como mucho, ¿vale? El médico depende también de si la clínica es propia o si están trabajando por cuenta ajena, que entonces ahí pactan un porcentaje lógicamente con la clínica. Generalmente suele ser el 50% de a lo que venda la clínica esa cirugía capilar. Pero es que cuando hacemos una cirugía capilar con implantes de HI no vale ese dinero, vale más. Por eso lo están ofertando en Turquía, o sea que lo hacen con muy buen criterio. Entonces, menos de 4.000 euros no nos va a costar una cirugía capilar utilizando la técnica de HI. Nos va a costar ese precio. De tal manera que imaginaros pues, lo que puede ganar un médico, pero es que a un técnico ya no se le paga eso. Un técnico que sepa enhebrar bien un implanter, no se le van a pagar 250 euros, 300, se le va a pagar mucho más. Entonces se le puede pagar 400, incluso 500 euros, dependiendo de las unidades foliculares que tenga que cargar y dependiendo de la pericia. O sea, tener en cuenta que las unidades foliculares fuera del cuero cabelludo, o sea, tienen una supervivencia entre las 5 o 6 horas. Pasado ese tiempo, la supervivencia empieza a disminuir. Con lo cual, lógicamente, si yo tardo 12 horas en hacer una cirugía capilar, pues la unidad folicular que la saqué a las 8 de la mañana, no tiene ya mucho sentido ponerla a las 8 de la tarde. Pues porque la supervivencia de esa unidad folicular va a ser baja, por no decir que no va a sobrevivir. Entonces, es muy importante cargar muy rápido. Es muy importante, si no voy a utilizar el implanter, que la persona que implanta utilizando la pinza sea también muy rápida a la hora de implantar. Entonces, tener en cuenta que cuando hacemos también cirugías con pinza, el número de unidades foliculares que se implantan es mucho mayor que la que se implantan utilizando el implanter. ¿Vale? ¿Por qué? Por lo que os he dicho anteriormente, tener en cuenta que en este tipo de cirugías con pinza pueden estar hasta 3 personas implantando a la vez. Entonces, se acorta el tiempo de la cirugía y, por lo tanto, garantizamos la supervivencia de la unidad folicular. Cuando estamos implantando con pinza, es una persona la que implanta y 2, 3 como mucho, porque ya más de 3 estorban, están cargando los implantes. Es decir, que por mucha prisa que se quiera dar la persona que está implantando, lógicamente es una frente a 3. Pero también tenemos que restarle, por ejemplo, cuando utilizamos la técnica de la pinza, el tiempo que ha invertido el médico en hacer todas las incisiones previas para posteriormente implantar. Algo que en el implanter lo hacemos 2 por 1. Es decir, que se pueden equiparar en ese sentido. Es verdad que una me da más número de personas implantando, otra me da menos, pero es verdad que en la primera técnica, la técnica de la pinza, invierto un tiempo previo para hacer todas las incisiones y eso me lo ahorro con la técnica del implanter. Con lo cual, pueden estar equiparadas, pero nunca se ponen esa cantidad tan grande de unidades foliculares. Con la técnica de la pinza, bueno, habréis visto, si habéis curioseado en este mundo, pues cantidades que a mi parecer
como profesional, mi opinión, es una barbaridad. Extraer esa cantidad de unidades foliculares es una barbaridad. Más que nada, porque si yo tengo un grado de alopecia muy grande y tengo una zona donante es la zona donde yo voy a extraer las unidades foliculares que luego voy a poner donde la persona necesite pelo, ¿vale? Para que me entendáis así, un lenguaje un poquito más coloquial, más de andar por casa. Si yo tengo una zona donante, una zona donde extraer el pelo que luego voy a necesitar para colocarlo, muy pequeña, y tengo que extraer tantas unidades foliculares, la voy a destrozar. Si esa persona el día de mañana necesita someterse a una nueva cirugía, esa zona donante ya no la voy a poder usar. Pero es que es más, es que hay veces que con esta cantidad de unidades foliculares que se implantan, lo que hacemos no es solucionar el problema de alopecia que presenta la persona, sino que lo que hacemos es cambiar el lugar de la alopecia. Es decir, le tapamos su falta de pelo, imaginaros, en esta zona de aquí, ¿no? En toda la zona frontal, primera línea, etcétera, pero le generamos una alopecia en la zona de la nuca, que es de donde vamos a extraer las unidades foliculares, con lo cual lo que hago es cambiar de sitio el problema. Se lo quito de un sitio, pero se lo provoco en otro, porque claro, tenemos que ver muy bien que la zona donante podemos extraer unidades foliculares, pero que luego ese pelo que extraemos, esa unidad folicular que extraemos, no vuelve a crecer. Algo que muchas veces los pacientes no saben. Te dicen, pero que ahí el pelo no vuelve a crecer. Dices, pues no. Y yo utilizo mucho un símil con las plantas. No es lo mismo trasplantar una planta de una maceta a otra, la planta entera, que hacer un esqueje de la planta. Si yo hago un esqueje, tengo dos plantas, ¿no? La que tenía original y el esqueje, que si crece bien, lo pongo en otra maceta y ya tengo dos plantas. Pero si yo lo que hago es trasplantar una planta de una maceta a otra, sigo teniendo una planta, porque de donde la he quitado no vuelve a crecer. Entonces, claro, imaginaros, si yo extraigo 4.000 unidades foliculares, ¿cómo le dejo la zona de la nuca? Pues es difícil que las unidades foliculares de alrededor sean capaces de tapar las unidades foliculares que yo he extraído. Entonces voy a tener la zona de la nuca, ¿vale? La zona donante, que clarea mucho, en donde se ve mucho todo lo que yo he extraído, y eso no es una cirugía capilar. Las personas van a someterse a una cirugía capilar para mejorar su imagen, no para cambiar de lugar el problema que presentan. Entonces, eso cuando veáis, hemos trasplantado tal, no sé cuántas unidades foliculares trasplantadas, eso os tiene que, como mínimo, hacer como yo, ¿no? Como soplar como... ¿Y por qué nunca ponen cómo dejan la zona donante? Yo siempre me lo pregunto cuando salen estas las fotos, digo, ¿y la zona donante? ¿Por qué no nos enseñan cómo han dejado la zona donante? Pues seguramente porque no está para enseñar, ¿no? Entonces, huir de esas grandes cirugías. Eso, con el implanter, esa barbaridad de unidades foliculares, es difícil que las pongamos. Entonces, hay muchos pacientes que sí que necesitan muchas unidades foliculares, que quieren la técnica del implanter, y en ese caso lo que hacemos es que le dividimos la cirugía en dos tiempos, en dos momentos diferentes. En lugar de hacérselo todo en el mismo momento, se le espacia en el tiempo, con una diferencia entre la primera y la segunda de unos 9 meses, 12 meses aproximadamente. ¿Por qué? Pues primero, porque hago que la zona donante se recupere, no que vuelva a crecer el pelo donde lo he quitado, que eso no va a suceder, pero que se recupere. Y segundo, que la primera cirugía que yo he hecho tenga tiempo para ver cómo ha ido evolucionando. Se ha ido quedando como yo he previsto que iba a quedar. En el caso de que no haya quedado en alguna de las zonas como yo tenía previsto, esa segunda cirugía me permite retocar algo que no ha quedado como a mí me hubiera gustado. Entonces, en esa segunda cirugía no solamente le termino la cirugía, sino que algo que no me ha terminado de convencer, lo puedo volver a retocar, ¿vale? Entonces, para que veáis también un poquito diferencias entre una y otra. ¿Por qué también es más cara la cirugía capilar, no solamente con implanter, perdón, no solamente por la pericia del técnico, la pericia del médico, etcétera? Por lo que cuesta el material, por el coste del material. Mirad, una pinza para implantar, normal, ¿eh? No es ni la más barata ni la más cara, es una pinza promedio. Ya os digo que ni es una porquería ni es pues pinzas que valen casi hasta 200 euros. Te vale 50 euros. Y si la cuidas bien, te dura un montón.
O sea, tú las pinzas las esterilizas y las vuelves a utilizar. En el caso de que se te caigan y se te despunten, simplemente las llevas a un relojero porque estas pinzas son pinzas de relojero. Las hemos adoptado en cirugía capilar, pero no son de nuestra cirugía, nunca lo han sido. No tenemos material sobre el implante, no tenemos material que sea nuestro específico, lo hemos ido cogiendo de otras especialidades o de otros gremios porque creíamos que nos iban a servir. Entonces, estas pinzas, perdón, son las que utilizan los relojeros. ¿Para qué? Para arreglar los relojes, poner las diferentes piezas de relojero o de joyero se llaman también, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen los dientes, a ver si lo veis, muy finitos, pinchan mucho, ¿vale? Son muy precisas. Entonces, si se me despuntan, las llevo al relojero, me las afilan y las puedo seguir utilizando. 50 euros por término medio. Precio de un implanter. Los implantes, punto número 1, no se venden sueltos. Los tengo que comprar en cajas de 5 unidades, con lo cual ya me están obligando, entre comillas, a comprar una caja de 5 unidades. Cada caja vale casi 400 euros. Con lo cual, imaginaros lo que me cuesta un solo implanter. Es verdad que luego los puedo utilizar para muchas cirugías y lo único que tengo que cambiar periódicamente es la aguja, porque lo demás se esteriliza perfectamente y no hay ningún problema de utilizarlo en varias cirugías, ¿vale? Pero claro, imaginaros 50 frente a 400 de un diámetro de una medida y 400 de otro diámetro de medida. Ya me estoy gastando 800 euros solamente en los implantes, más luego las pinzas que las necesito para extraer y para cargar las unidades foliculares dentro de los implantes. Por eso también se encarece el precio de la cirugía capilar con el DHI, porque el material es más caro. Y entonces, lógicamente, ese material, el paciente lo sabe, ¿eh? Que el paciente que va a las clínicas a pedir esta técnica sabe, bueno, se ha empapado, tiene ya un máster en las ventajas de la técnica, lo que se consigue con esta técnica y no con la otra, la recuperación, lo que vale el material, por qué es más caro, que las personas están formadas específicamente para que se van súper, vamos, que nos dan información a nosotros, os digo. Entonces, también esa es la diferencia de precio de una cirugía a otra, que el material, lógicamente, no vale lo mismo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de, bueno, soy un cirujano capilar, me voy a formar en DHI, vale, pues el desembolso que uno va a tener que hacer, lógicamente es mayor que si voy a tener en mi equipo 2 o 3 técnicos, ellos me van a implantar y les tengo que proveer pues con pinzas. ¿Vale? Entonces, también un poquito para que lo sepáis. Si tenéis dudas a medida que yo voy hablando y tal, me podéis preguntar con toda tranquilidad que no pasa nada, dudas o curiosidades o algo que no quede claro o alguna cosa de la que no haya hablado y vosotros queráis que hable de ellas, pues sin ningún problema me vais preguntando y yo os voy contestando, ¿vale? Entonces, también que sepáis que la diferencia es también por eso, por lo que nos cuesta el material. Entonces, es un material muy preciso, el implanter es un material muy preciso, muy caro, pero que yo os digo que luego se puede utilizar, el desembolso inicial es mayor, porque además cuando yo hago una cirugía, otra cosita que se me ha olvidado y mira, me estoy acordando, si yo tengo, por ejemplo, 2 técnicos que están implantando con pinza, utilizan 2 pinzas, y si tengo 3, pues 3 pinzas. En algunas ocasiones nos podemos ayudar de otra pinza más, que solemos implantar a veces con 2 pinzas. También para que, si en algún momento lo veis en algún vídeo o así, hay veces que se hace con una sola pinza, pero hay veces que nos tenemos que ayudar de una pinza para abrir un poquito la incisión y con la otra introducimos la unidad folicular, ¿vale? Pero es que con el implante necesitamos tener mínimo 4 de cada uno de los tamaños, es decir, 4 de 0,8 que es de la gomita de color rojo y 4 de 1 que es la gomita de color azul. De tal manera que ya, claro, pues la clínica, la persona encargada de comprar el material, está obligada a comprar una caja de un tamaño, una caja de otro, porque sueltos no se los van a vender. Entonces yo os digo que el desembolso, claro, al principio dices, jolín, más todo lo que tengo que comprar, el micromotor para tunelizar, las placas de Petri, los optovisores o las gafas de aumento. Bueno, pues es un desembolso inicial importante, pero que luego lo puedes utilizar en muchas cirugías, igual que la pinza. Lo único que hay que cambiar periódicamente es la aguja, ¿vale? La aguja, lógicamente, va perdiendo filo a medida que nosotros las vamos utilizando, se esterilizan, ¿vale? Para poderlas usar, pero en el momento que pierden filo, las desechamos
y se ponen agujas nuevas, agujas que lógicamente pues hay que comprar también, y eso por ejemplo en la pinza no nos pasa, ni siquiera nos pasa a la hora de hacer incisiones, porque tanto si utilizo la punta de zafiro como si utilizo un blade, una hoja precortada, las hojas precortadas son muy baratas y el zafiro me vale para más de una cirugía, con lo cual me va a salir rentable. Mira, nos pregunta Sara que cuántos implantes se suelen hacer a la semana aproximadamente. Es decir, el sueldo aproximado al mes de un técnico, ¿cuánto es? Mira, Sara, eso va a depender de si el técnico es freelance, es autónomo o está contratado por alguien. Es decir, si forma parte de una plantilla fija, ¿vale? Entonces, si forma parte de una plantilla fija, con implanter puede rondar los 2.000, 2.000 y pico euros, más luego todos los extras que se le pueden dar. Si eres freelance, ya te digo, entre 400, mínimo 400 euros te van a pagar. Entonces, tú tienes que ver o tenéis que ver si os compensa haceros autónomos, haceros freelance o si por el contrario preferís tener la seguridad de que aunque cobréis menos, ¿vale? Aunque el sueldo sea menor, aunque no está para nada mal, porque yo os digo, el técnico que utiliza implanter, tenemos clínicas que simplemente los contratan para hacer la segunda mitad de la cirugía, es decir, para cargar el implanter única y exclusivamente. Con lo cual no tienen que estar en toda la cirugía entera, eso que lo sepáis también, ¿vale? Igual que nos pasa con la pinza. Hay técnicos que están desde el principio hasta el final y hay técnicos que están solamente en la segunda parte, en la parte de implantar, ¿vale? Con lo cual eso va a depender de lo que tú busques, de lo que tú quieras para ti. Hay personas que lo que quieren es compaginar las cirugías capilares con el puesto de trabajo que ya tienen. Imagínate, una enfermera que ya tiene su plaza fija en un hospital o en un centro de salud, ¿no? Imaginaros, no quieren abandonar su puesto de trabajo, lo que quieren es mejorar el salario, pues entonces se hacen autónomas, que lo pueden compatibilizar perfectamente. Se hacen autónomas, lo compatibilizan y tienen un plus, ¿vale? Neus nos dice, ¿con técnico te refieres a enfermera? Con técnico me refiero a enfermera, a auxiliar de enfermería o a un técnico capilar. Eso es un técnico. Un técnico pueden ejercer esa función esas tres personas. ¿Vale? Gracias a ti, Sara. Me dice Sara, gracias a ti. Entonces, los técnicos pueden ser esas tres personas: enfermeros, auxiliares de enfermería o técnicos capilares. Porque ya cada vez hay más clínicas o incluso médicos que forman a sus propios técnicos capilares. Y ellos les emiten un título, ¿vale? Firmados por ellos, como que esa persona han sido formadas por ellos, ¿vale? Gracias. ¿Puedes repetir lo del sueldo, por favor? De todo en general, de los técnicos, me imagino que te refieres, ¿verdad, Neus? Dependiendo de si trabajamos por cuenta ajena o por cuenta propia, ¿vale? Si formamos parte de una plantilla, en pinza no me atrevo a decirte, porque y con implanter igual, generalmente con implanter rondan los 2.000. Pero luego habrá clínicas que te oferten un sueldo superior y otras un sueldo inferior. Hablo en general. Con pinza generalmente será un poquito menor. Si soy autónomo, igual, la cirugía me van a pagar un sueldo por cirugía realizada. Un técnico de pinza suele cobrar entre 250 y 300 euros como mucho. Un técnico de implanter mínimo 400. Pueden llegar a ganar 500, incluso más, ¿eh? ¿Vale? De enfermería. Me dice Neus el sueldo de enfermería. Con enfermería me imagino que te refieres a técnico, porque no hay sueldo, a no ser que el enfermero realice otras funciones, además del de técnico capilar, que eso también suele pasar, que a los enfermeros se les den otras funciones, aparte de ejercer solamente como técnicos capilares, y entonces, lógicamente, todo lo que hagan adicionalmente se les va a pagar para incrementar su nómina. Entonces, eso dependerá de todas las funciones que os quieran dar de manera adicional, ¿vale? Ahí ya, Neus, me coges un poquito, dependiendo de lo que te pidan hacer, pues así te deberías pagar, lógicamente, ¿vale? ¿Cuánto tiempo se tarda en una cirugía? Pues mira, eso depende de la persona que haga la cirugía y de las unidades foliculares que tenga que implantar. Es decir, cuanto menos unidades foliculares tenga que implantar, más corta será la cirugía, y cuanto más experimentado sea el equipo que realiza la cirugía, pues menos tiempo se tarda también. Pero aproximadamente unas 5 horas, más o menos, 5 o 6 horas aproximadamente.
¿vale? ¿Más preguntitas tenéis? ¿Más dudas? ¿Alguna cosita así que, no sé, que tengáis curiosidad o algo por resolver? ¿Compatibilidad con puesto de trabajo o lo de combinar autónomo con un trabajo por cuenta ajena? No sé, vosotros me decís si tenéis más dudas o preguntas o curiosidades que, pues como Neus o como Sara que me decía, me dice que si el máster incluye tanto para cirugías, no entiendo. No entiendo, Neus, lo que me quieres preguntar. Es que me pones, si el máster incluye tanto para cirugías como técnico para implanter o son cursos aparte. O sea, tú lo que me quieres preguntar, si no corrígeme, ¿vale, Neus? ¿Me quieres preguntar si el curso de experto os enseñamos a utilizar tanto la pinza como el implanter? Si es esa la pregunta, vale, es esa la pregunta. Pues sí, efectivamente, se os enseña a utilizar las dos técnicas, por lo que os he dicho anteriormente, porque es importante que un técnico o un médico, pero un técnico más, sepa utilizar las dos técnicas para, dependiendo de lo que me pida, esté preparado para hacer una cirugía con pinza o hacer una cirugía con implante. Sí, os damos las dos, os enseñamos las dos. ¿Vale? Más preguntitas así del curso o en general, no tiene por qué ser del curso. ¿Qué prácticas hay en el experto? Me preguntan, es muy buena pregunta. Ay, gracias, Neus, por preguntar tanto, me encanta que participéis. Pues mira, prácticas hay, bueno, desde que empezáis tenéis prácticas de todo lo que se ve en el experto. Es decir, tenéis prácticas de PRP, tenéis prácticas de láser, tenéis prácticas de micropigmentación. Cuando hacéis todas esas prácticas, ¿vale? Empecéis con las prácticas de cirugía propiamente dichas, es decir, hacéis las prácticas en piel sintética, hacéis las prácticas en manita de cerdo, en piel sintética utilizamos el implanter y en manita de cerdo la utilizamos para hacer las incisiones y poder implantar con pinza, porque en piel sintética es muy complicado porque no se ve, ¿vale? Y una vez que habéis realizado esas prácticas en piel sintética y en manita de cerdo, hacéis la práctica en quirófano con el paciente real, ¿vale? Así que todas esas prácticas tenéis en el experto. Muchísimas, os lo digo, muchas, son muchas las prácticas, son muchas horas además de prácticas, que yo siempre digo, porque se os da la posibilidad de elegir, hay turnos de prácticas para elegir, y yo siempre, cuando me preguntáis, Katy, si solamente vengo a esto es suficiente, digo, no, nunca es suficiente, yo llevo en este mundo 15 años o 16, ya no me acuerdo, y siempre tengo algo que aprender, y siempre hay un día que digo, hoy no he estado yo tan, o sea, siempre hay que estar practicando porque si esto es como todo. Horas y lugar, uy, eso ya no te lo sé decir, Neus. Eso yo creo que si lo pides a el experto, te van a decir el lugar de las prácticas es Madrid. Eso sí te lo digo, ¿vale? Toda la formación teórica es online. Ya horas y días, eso la organización te lo dice, la academia te dice concretamente, no me la sé de memoria, perdóname, no lo sé. Y en el máster también hay prácticas de esto. En el máster paramédico, me pregunta Sara, ¿y en el máster también hay prácticas de esto? Deduzco que te refieres al máster paramédicos, al máster que hay para médicos, el máster de enfermería. Te refieres al curso de experto para enfermeros. De enfermería dermoestética. Ay, perdóname, es que no sabía a qué enfermería. Sí, de capilar no hay prácticas, hay prácticas de otras cosas de dermoestética. Creo que se ve PRP, pero te lo estoy diciendo un poco así, un poquito a voleo porque me suena, no te lo puedo asegurar. Todo lo demás tiene que ver con otra estética. Si hay algo de teoría, sí, claro, hay teoría en ambos cursos, tanto en dermoestética como en el experto en capilar. Claro, tenéis que tener una buena base teórica. Sí, 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 hay en los dos. Algo no, hay mucho de teoría, mucha teoría, ¿vale? Que no es más que práctica. Gracias a ti, Sara. ¿Qué más preguntitas, qué más cositas tenéis, chicos? ¿Alguna dudita? ¿Qué precio tiene? Uy, me pillas también. Uy, es un año, tenéis creo que son 9 meses para hacer toda la parte teórica, creo, y presentar
el trabajo final, el trabajo final. Luego las prácticas son los días cerrados, son días cerrados porque al final son muchas personas. Pues mira, dice Sara, creo que el experto es algo menos de 9 meses. Pues puede ser, ¿eh? Yo de fechas es que os hablo un poco de memoria, porque no sé exactamente cuánto es la duración, pero sí sé, porque estoy en todas las prácticas menos en una, que las prácticas son los días que son y todas las horas que son. Y cuantas más horas os queréis apuntar, mejor para vosotros, porque vais a salir muy bien formados. ¿Vale? No sé si alguna dudita más, Sara, Neus o alguna otra persona que no haya preguntado, pero que tenga así también dudas, como las dos compañeras. Que si las cirugías duran 5 horas, mira, no duran 5 horas y se hacen en un mismo día a la vez, sí, se hacen en un solo día, ¿vale? Pero no duran 5 horas, generalmente duran el doble, 10. ¿Por qué? Pues porque al final sois X alumnos, no muchos, por cirugía, y lo que se trata es que vosotros participéis activamente en la cirugía. Sois personas que no tenéis experiencia previa y entonces os tenemos que enseñar. Y esa enseñanza ralentiza mucho el tiempo de la cirugía, siempre respetando la supervivencia de la unidad folicular, ¿eh? Entonces, no son 5 horas, es mucho más. ¿Por qué? Porque os enseñamos a todo, desde montar el quirófano, desmontarlo, limpiar el material, esterilizarlo, extraer, enhebrar, implantar con pinza, y eso lleva más de 5 horas. ¿Vale? Así que es un poquito más, pero mejor, para vosotros mucho mejor, porque así os enseñamos a vuestro ritmo, no deprisa y corriendo. El objetivo no es terminar la cirugía en 5 horas, el objetivo siempre cogemos cirugías muy pequeñitas, coronillas generalmente, o que se necesitan muy poquitas unidades foliculares, precisamente para que los alumnos practiquéis mucho y participéis mucho de esas prácticas. Si no, no sería posible. ¿Vale? ¿Más preguntitas, más dudas que tengáis? ¿Nada? Me pone Neus, si las cirugías duran 5 horas, ¿se hacen todas el mismo día una vez? Sí. Respecto a la micropigmentación capilar, no sé qué. No, es que la micropigmentación es otra técnica que se complementa de la cirugía capilar, pero que se enseña en una práctica aparte. No es todo en la misma práctica, es decir, tenéis una práctica que es PRP, una práctica que es PRP, que se hace un día, otro día es láser, otro día es la micropigmentación, otros días es con piel sintética y manita de cerdo, y luego ya otro día es el quirófano con paciente real. Es decir, son prácticas diferentes. ¿Vale? No sé si te he contestado, Neu, si me puedes decir. ¿Alguna preguntita así más? ¿O dudas? ¿O no? Bueno, creo que no tenéis así más dudas o más preguntas que os surgen, que nadie así más que preguntar. O me decís, ¿eh? Si no, terminamos la webinar en una horita, ¿vale? Pero si tenéis alguna duda, decidme, ¿eh? Que no hay problema en resolverla. Vale, yo creo, Katy, que sí, que creo que no hay más dudas por ahora. Muchísimas gracias, Katy, por haber participado con nosotros en este webinar. Qué buena explicación. A todos los que asistieron, este webinar igualmente se les va a enviar mañana con toda la información del curso
para que sepan todo lo detallado, tanto el precio como cuánto dura, como cuándo inicia, para que tengan toda la información, ¿vale? Y muchas gracias por haber asistido, espero que haya sido de vuestro agrado y bueno, que paséis un buen día a todos. Muchas gracias, Katy. Gracias a vosotros, a todos, a ti por ayudarnos y a todos los que han participado y han preguntado, pues muchísimas gracias. Y si tenemos la oportunidad de vernos y conocernos en el curso, pues fenomenal. Así que nada, muchas gracias a todos por participar y por estar. Gracias, chicos. Gracias. Chao, Katy. Chao.